celestial. Hoy solamente dediquémonos a qué escribió Lucas. Dice: el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuáles palabras usted resalta en el primer texto, hermanos amados? ¿Cuál es la enseñanza que una vez nos deja la Biblia? El Espíritu Santo de Cristo Jesús, que ya, según los escritores de los evangelios, ya ascendió al cielo. ¿Cuáles palabras usted resaltaría en el versículo 1? Hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Porque es importante, hermano, que yo lo que enseñe, lo viva, tenga la experiencia. Porque si no estoy enseñando algo que no sé, yo enseño de Cristo porque siento a Cristo en mi corazón. Amén. Entonces Cristo todo lo que enseñó, Él lo practicó. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos evangélicos? Enseñar lo que nosotros practicamos. Porque si no nos tornamos, Jesús dijo una palabra bien dura: hipócritas, que enseñamos pero no hacemos. Queremos que los demás, si usted lee el capítulo 23 de San Mateo, el Señor está dando una exhortación fuertemente a los fariseos y saduceos, porque eso es lo que hacían. Dice que ellos enseñaban muchas cosas, pero que ellos ni con un dedo la querían mover. Ellos no practicaban ninguna cosa. Jesús dio testimonio de enseñar y hacer. Entonces, que eso ya le quede grabado a usted. Si usted es un verdadero cristiano, si usted es un hombre o una mujer que quiere de verdad testimonio en la tierra de Cristo, debe enseñar lo que usted practica, lo que usted sabe de Dios. Eso es lo primero que el escritor dice: Jesús enseñó y Jesús hizo. La pregunta en este momento es: ¿qué enseña usted? Son dos cosas importantes. ¿Está enseñando? Si no está enseñando, está usted pasando por alto un mandamiento del Señor que dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es lo que llamamos el evangelismo, es lo que llamamos discipular, hacer discípulos, es lo que llamamos anunciar a otros. Yo estoy aquí porque algún día alguien me enseñó. Usted está aquí porque algún día alguien le invitó a la iglesia, le enseñó la Biblia. ¿Qué debe hacer usted con lo que aprendió? Enseñarlo también a otros. Esa fue la gran comisión que el Señor Jesucristo hizo, la gran recomendación a sus discípulos: vayan y enseñen el evangelio de Cristo. Usted tiene que enseñar en su casa, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. ¿Qué enseña usted? Lo que está aprendiendo en la iglesia y que usted lo empezó a practicar. ¿Oyó? Entonces dice que Jesús, aquí hay otra importante en el versículo 2: hasta el día que fue recibido arriba. Entonces, ¿hasta cuándo el Señor enseñó? ¿Hasta cuándo el Señor nos dejó ejemplo que debemos trabajarle a Dios? Hasta el último instante. Mire, estaba fui a acompañar a una familiar que me contaron un testimonio, la familia de un familiar mío, que es el esposo de una tía, que fueron los que me evangelizaron a mí hace 42 años, cuando yo llegué a Bucaramanga. Y este hombre tenía un don de evangelismo, eso sí se lo reconozco. Él, donde quiera que iba hablando de la palabra. Iba hablando de la palabra. Y me contaron que se enfermó, tuvo una recaída, pues ya tenía 92 años. Y entonces se lo llevaron para la clínica Los Comuneros. Y en la clínica Los Comuneros él llegó, hermano, allá dice que le pusieron oxígeno, bueno, le pusieron el suero, todo lo que es las atenciones en la clínica.
Pero dice que él se puso a evangelizar y la noche él murió el lunes, creo que fue que murió. No, él murió el domingo. El sábado dice que él pidió que le trajeran los utensilios de aseo. Le llevaron utensilios de aseo. Y esa noche dice que él se quitó el suero, que la enfermera le dio las quejas a la familia cuando llegaron otro día. Se quitó el suero, se quitó el oxígeno, se quitó todo y se paró a orar por todos los enfermos. Y entonces le dijo al uno, los hacía aceptar a Cristo, porque este tenía le hablaba de Cristo como Salvador y le decía: repita conmigo esta oración. Y entonces le dijo al enfermo que estaba por allá, habían como 3 en una habitación, y entonces le dijeron: bueno, a usted le voy a dejar este paquete de pañales. Usted que aceptó a Cristo, a usted le voy a dejar ese cepillo que no lo he estrenado. A usted que aceptó a Cristo, le voy a dejar esta toalla. Empezó a repartir cosas. Dije: porque el Señor, a quien usted ha aceptado en su corazón, me va a llevar esta noche. Yo ahorita voy al baño, me acuesto y me muero. Oye, y así fue. Evangelizó, hizo aceptar a Cristo los de la habitación, fue al baño, hermano, se acostó, se tapó bien, y cuando llegó la enfermera estaba muerto. Cuando llegó la familia, le dijeron: algo pasó raro con su papá. Le dijo a una hija: mire, pasó esto, esto y esto y esto. No he conocido hasta ahora una persona tan tranquila para morir y tan especial que sucedió como eso, como lo que pasó anoche con su papá. Qué bendición morir sirviéndole a Dios. Mi tía hace 25 años murió, 26, porque el día que ella murió yo empecé a pastorear. Y yo fui a contarle a la clínica que ese día yo empezaba el primer culto. Y ella me dijo, me felicitó y me dijo: Jorge, yo le quiero contar algo que usted solamente lo va a saber, no lo va a saber ni mi esposo, ni mis hijos, nadie, ni le vaya a contar a nadie. Anoche, dijo, anoche el Señor estuvo aquí, me visitó, apareció aquí frente mío, sonriendo, y me dijo: esta noche me voy a llevar para el paraíso. Digo, esta noche me viene el Señor, mañana ya estoy muerta. Preciso, esa noche se murió. O sea, esa es la muerte del cristiano, hermanos amados. Pero eran gente de oración, gente que cumplió con el propósito de Dios. Cristo Jesús de Nazaret, en el momento más difícil de la cruz del Calvario, que estaba moribundo, allí estaba ganando almas y hablando de su Padre y hablando el Evangelio, perdonando a aquel ladrón que estaba a su derecha. Por eso esto tan detallado que Lucas escribe hasta el día que fue recibido allá arriba. Yo no puedo cansarme. Es verdad que vienen problemas, es verdad que vienen desánimos, es verdad que vienen muchas cosas, hermano, que nos quieren apagar la luz. Pero yo no puedo cansarme ni de orar, ni de predicar la palabra del Señor, ni de vivir para Dios. Nada de eso. Hasta el último instante quiero, dígale conmigo, hasta el último instante quiero servirle a Dios. Ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor. Ese fue el ejemplo. ¿Hasta cuándo? Hay algunos que dicen: yo este año no sirvo, y qué tal que se muera o se descarríe este año. No le dé lugar al diablo. Usted no puede darle ni una lucecita a esta carne, ni al mundo, ni al diablo, porque se lo lleva. Todos los días de mi vida tengo que estar conectado con Dios. Entonces, lo primero que está aquí, 3 cosas ya usted puede anotar en su cuaderno para que aprendamos de Jesús. Número 1, enseñar. Número 2, vivir lo que yo enseño. Y número 3, hasta que me muera. ¿Hasta cuándo? ¿Y a quién le va a predicar?
Yo creo que usted se está muriendo y al lado hay personas. Al lado tal vez está el hijo, al lado tal vez está el nieto, al lado tal muchas personas. Si está en una clínica como el hermanito Luis, al lado está otro enfermo. Entonces, eso es el evangelio, esa es la iglesia del Señor. Ese fue el ejemplo que nos dejó Cristo. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto es lo que yo quiero que pongan mucho cuidado. ¿Sí me está poniendo cuidado, hermano? Bueno, entonces fíjese bien lo que dice el Señor. Por eso mi mirada, mi enseñanza, mi estilo de vida, todo debe estar centrado en las enseñanzas de Jesús. Mire lo que dice: después de haber dado mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden que yo debo cumplir. Es algo que Dios me dijo que hiciera o que no hiciera. Y mira, ¿quién le dio a Jesucristo eso? Porque Él estaba en su parte humana también aquí en la tierra. Dice, el Espíritu Santo. ¿Estaba trabajando el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús? Claro que sí. Mire la actividad, la armonía que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué necesitó el Señor Jesús de Nazaret el Espíritu Santo? Porque Él dice que Él tomó un ser igual que cualquiera de nosotros, una carne, humano 100%, pero también 100% Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo. Todos los mandamientos fueron dados por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles, y especifica muy bien, a los apóstoles que Él escogió. ¿De qué está hablando Lucas? Del ministerio del Señor. Porque es que hoy en día hay muchas cosas, muchas enseñanzas. Porque dicen, hoy en día, por ejemplo, está muy de moda el apostolado. Yo ya no soy pastor, sino, no sé, hay otro título, el apostolado, y también hace parte de los ministerios que dio el Señor. Pero aquí no se está refiriendo a los apóstoles del siglo XXI, a los apóstoles que escogió el Señor. ¿A quiénes? A sus 12 apóstoles. Judas murió, pero fue reemplazado. Judas se apartó, pero fue reemplazado por Matías. A esos apóstoles. Por eso es que más adelante siempre va a encontrar usted enseñándole a la iglesia: estén muy atentos a la enseñanza y a la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles viene del Espíritu Santo, que se la dio al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se la dio a los apóstoles para que las enseñaran. Yo no me puedo salir de ahí. Así yo sea el ungido de Dios, la revelación, los dones que tenga, sea profeta, sea apóstol, sea lo que sea, yo tengo que estar en la doctrina que enseñó el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, a los apóstoles a la iglesia primitiva, y no hay más. Porque Juan termina con estas palabras, mire. El Evangelio de San Juan termina el capítulo 21, versículo 24, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir, muchas cosas se escribieron de Jesús, muchas cosas hizo Jesús,
Pero luego el mismo Juan dice, pero las que están escritas es suficientes para la vida eterna. Yo no le puedo quitar ni poner. ¿Cuáles son las cosas cuál es lo que yo debo aprender, hermano? ¿Qué es lo que mi vida, mi estilo de vida, qué es lo que yo debo aprender? Lo que el Señor enseñó a quién. Ahora, entre los apóstoles está el apóstol Pablo, porque la Biblia dice que el apóstol Pablo recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. Él escribió 14 cartas para la iglesia, y las 14 cartas no fueron exclusivas para la iglesia de Jerusalén o para las iglesias que Pablo predicaba. Pablo le es muy claro a la iglesia en Primera de Corintios, donde dice que esa carta que él escribió, que el Espíritu Santo le inspiró. Leámoslo, porque hay algunos que enseñan que no, que el Corintios era solamente para Corintios, y se salen por ahí. Y muchas cosas que enseñan de estilo de vida en Corintios no lo aceptamos, porque dicen, no, eso era para los Corintios. Vamos a ver si eso es cierto, porque el mismo apóstol escribe en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ella fue dirigida la carta, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. ¿Para quién fue la enseñanza de Corintios entonces? Para toda la iglesia y de todos los tiempos. Eso no es exclusivo para una iglesia, para una cultura. No, es para toda la iglesia. Por eso el apóstol Pablo hace parte de los apóstoles del Señor. Por eso él dice que muchos no le reconocían su apostolado, pero Dios se lo aprobó. El apostolado de Pablo, Dios se lo aprobó, porque fue el hombre que escribió más acerca de la vida cristiana, del estilo de la vida cristiana. Bueno, vamos a Hechos 1. ¿Cuántas cosas vamos aprendiendo, hermanos? A ver, voy a preguntar. Voy a hacer hoy, no voy a hacer en este estudio de la Biblia, no voy a ser tanto como un predicador, evangelista, no sé, voy a ser más bien como un profesor. Vamos a ver, vamos a preguntar. A ver, hermano Diego, póngase de pie y usted va a decir cuántas cosas ha aprendido usted en estos 15 minutos que llevamos de predicación. Importante que apunte esto, hermano. Esto: mandamientos dados por el Espíritu Santo a los apóstoles. Versículo 2, muy importante. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había enseñado. Muy importantísimo eso, para que usted no se deje engañar por ningún falso maestro, por ningún falso profeta, ninguna falsa doctrina. Yo, cada vez que me enseñen algo, vaya a la Biblia. No importa que sea el teólogo, no importa que sea el profeta, no importa que sea el apóstol, vaya a la Biblia. ¿Esto está escrito en la Biblia? Entonces, si está escrito en la Biblia, porque si hay algo tan claro, escúcheme bien esto, y ojalá lo escriba. Lo más claro en la Biblia son los mandamientos del Señor que están relacionados con la salvación.
Es decir, que yo debo cumplir. Eso es lo más claro. Porque en la Biblia hay profecías, en la Biblia hay cosas secretas, en la Biblia hay cosas que si usted no las entiende, no se preocupe, porque no hacen parte. Por ejemplo, si usted no entiende Apocalipsis, no se preocupe. Ay, que yo no sé cuándo será el milenio, que yo no sé eso del anticristo. Tranquilo, eso no hace parte, hermano, del plan de salvación ni de mandamiento del Señor. Si usted no lo entiende, no se preocupe, porque son cosas que a veces no están claras, porque son profecías contextualizadas del Antiguo y Nuevo Testamento, y a algunos se les complica eso. Pero ¿qué es lo más claro que hay en la Biblia? Los mandamientos de Dios. ¿Qué debe hacer usted para ir al cielo? ¿Qué es pecado? Dígame, ¿a qué universidad debe ir usted para aprender qué es ser un borracho? ¿Ah? Mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario. Todos esos son mandamientos de Dios. Dígame si usted no entiende qué es una rebeldía, qué es el orgullo. Todo eso está muy claro. Usted solo leyéndole, uy, Dios me dice que yo no debo robar, que yo no debo mentir. Eso está muy claro. Es el plan de salvación. Entonces, no se preocupe si me enseña. El mismo Pedro dijo, Pablo escribió unas cosas que son difíciles de entender. Usted de que entienda muy bien qué necesita hacer para ser salvo, con eso es suficiente. Y eso es lo que debe enseñar. Marque los textos. Mira, la Biblia dice que no debe usted ser adúltero. ¿Qué es un adúltero? Alguien que es infiel a su esposa, a su esposo, que es mentiroso y todas esas cosas. Ahora vamos al versículo 3. A quienes también después de haber padecido. Entonces aquí hay otra cosa, vamos despacio. Yo quiero este año que usted entienda, mi hermano, que el evangelio tenemos que reorientarnos, porque la iglesia viene con una mentalidad de que el cristiano no debe sufrir, y Jesucristo lo enseñó. Ustedes por mi causa sufrirán, el mundo los va a aborrecer, algunos serán entregados en las cárceles, algunos han tenido que entregar su propia vida por mi causa. Gracias al Señor que a nosotros nos tocó una época en un país que después del 91 que hubo la nueva constitución en Colombia, libertad religiosa. Aquí nadie le puede decir nada a usted por ser evangélico, pero hace 100 años atrás, sea evangélico usted en Colombia, verá que lo mataban. Nosotros nos tocó vivir unos tiempos, hermanos, donde no hay esa clase de persecución. Hay otra clase de persecución, pero esa persecución que usted tenía que morir por la causa de Cristo no nos tocó a nosotros. Ahora, no sé si nos tocará algún tiempo de aquí en adelante, porque un país puede cambiar de política, un país puede cambiar de constituciones, puede subir un gobierno ateo, puede subir un gobierno enemigo de Dios. Eso ha pasado en muchos países. Hay países como Afganistán, otros países por allá de Asia, donde no permiten musulmanes, no permiten que usted hable de Cristo, porque los matan. Entonces, eso puede suceder. Eso en cuanto a la persecución. Pero hay otras cosas que se le venía enseñando a la iglesia, de prosperidad, de que todo salga bien, que si usted tiene que llorar, que usted no está consagrado. Si a mí me ven, llegamos a un estado tan tremendo la iglesia, que un hermanito que no tuviera carro, que no tuviera su casa, que no tuviera buenos zapatos, buen vestido, que no estaba bendecido, que estaba mundano, que era un pecador. Porque la bendición se medía por lo que usted tenía, y eso es antibíblico. Así que un hermanito,
Si no, ese pastor, ese hermano está bendecido porque mire, en el carro que anda, mire. Hace parte de la. Ahora, ¿es pecado la bendición económica? No. ¿Es pecado las riquezas? No. Porque Dios dijo que yo tengo poder para dar riquezas. ¿Dios prospera? Sí. Pero nosotros veníamos enseñando solo eso. Y la gente buscaba a Dios, ayunaba, oraba, aún hasta servía en la iglesia, solo con el propósito de recibir a cambio algo para la persona. Y siempre a lo material, ofrendaba, diezmaba. Y había una teología que no es bíblica, que si usted diezma, entonces usted va a ser prosperado y que va a tener abundancia, y tenía esa connotación. No, señor, usted diezma porque un mandamiento de Dios. Lo mismo que cuando Dios le dice no adultere, no emborrache, no, lo mismo dice diezme de todo lo que Dios le dé. Y si usted no diezma, le dice Dios, es un ladrón. Pero eso no es que hermano, porque hay gente que diezma, ofrenda, son fieles en eso, pero no están tan prosperados en la economía. Solo Dios sabe el por qué. Si su corazón está pegado al dinero, si usted es orgulloso, si usted no ha sido procesado para eso, Dios nunca nos dará nada que nos pueda dañar el camino al cielo. Entonces la iglesia pasa por sufrimientos, la iglesia pasa por persecuciones, persecución religiosa, persecución social. Digamos que usted, hermano, a nosotros simplemente por ahí medio nos dicen, ay, ese evangélico allá, lo vi llorando, ese evangélico allá haciendo palmas. Pero no pasa de ahí. ¿Sabe qué le hacía Pablo a los hermanas de la iglesia cuando salían de culto? Esperaban, estaban con sus secuaces, los colaboradores que él tenía antes de convertirse al evangelio, y tomaba bien salían del culto, las tomaba del pelo y se las llevaba arrastrando por las calles de donde, cerca donde estaba la iglesia, donde se reunían, las arrastraban por ahí. ¿Ah? Por eso era que usted encuentra la iglesia en un momento muy amedrentada, temerosa, en el capítulo 4, pidiendo el apoyo del Señor cuando Pedro lo metieron a la cárcel. Entonces, hermano, usted tiene que estar preparado. Enseñemos a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Escúchenme bien, los niños que están acá, las profesoras que van a enseñar este año el evangelio, tienen que también preparar. Mire cómo hacen, por ejemplo, una ideología política. ¿Por qué un dictador en un país se posesiona a veces por toda la vida? ¿Sabe dónde empiezan a adoctrinar la ideología? En las escuelas. Y el tiempo más duro para ellos es el tiempo de los grandes, de los viejos, porque los viejos pues no fueron adoctrinados y saben y tienen mucha controversia. Pero si ellos logran levantar una generación basada en la ideología, lo lograron. Nosotros hemos perdido esa enseñanza, la hemos dejado a un lado, y tenemos que enseñar que los jóvenes, ustedes jóvenes, si llega algún día que en Colombia es prohibido ser cristiano, usted tiene que estar dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. Usted no puede negar a Cristo. Si lo echan del trabajo por ser evangélico, usted no puede negar a Cristo. Si pierde los amigos, si pierde, hermano, la gente, una familia, usted tiene que ser valiente. Usted tiene que decir: yo soy cristiano y yo no voy a negar a Cristo. Porque la Biblia dice, escuche bien lo que dijo el Señor: si usted me niega aquí en la tierra, yo también lo negaré en el cielo. Amén. La iglesia ahorita no está preparada para eso, pero Dios la va a preparar. Diga: Dios me va a preparar. Dios quiera que no vaya a pasar una persecución a esta generación de iglesia, porque, hermano, yo creo que eso más de uno no volvió a la iglesia.
porque hemos sido doctrinados desde hace ya como 20 años a nivel mundial a una iglesia solo preparada para vivir bien en la tierra, pero no para sufrir por causa de Cristo. Por eso muchas veces cualquier problemita, cualquier sufrimiento, cualquier cosa, hermano, ya la gente dice: Dios no está conmigo. Amén. Una enseñanza que me dejó a mí marcado. Y mi tía era una persona analfabeta, ella no sabía leer. Ella solo de repente repetía lo que ella aprendía por ahí de memoria en la Biblia. Cuando yo llegué aquí a Bucaramanga, el primer trabajito que conseguí fue me compré una cicla y me dieron una caja de manzanas, de esas manzanas que venían de Chile, y llegaba uno y le colocaba una parrilla a la cicla. Y entonces me dieron un trabajo de ir a recoger calzado en los barrios. Yo estaba yendo a la iglesia, estaba en los primeros días yendo a la iglesia, y ese era mi trabajo. Y yo un día, una señora por allá en un barrio, creo que fue Andalucía, un barrio, una señora me sacó unos zapatos, unas zapatillas muy finas. Me las recomendó, pero con todo dijo: tenga cuidado porque me costaron no sé qué, que queden bonitas y no sé qué. Oye, y preciso, y como en la cicla uno pasa por huecos y salta, yo no tuve la precaución de echarle algo por encima de la caja si no estaba descuenta. En el recorrido se salió una zapatilla. Cuando yo llegué allá, me di cuenta, y yo de una vez le dije: Dios no me guardó. Dios, yo no le eché la culpa a Dios. Y yo preocupado porque me tocaba pagar eso. ¿Dónde la iba a conseguir? No hay igual, nunca. Entonces mi tía se dio cuenta, porque el que arreglaba el calzado era su hijo. Se dio cuenta, dijo: ¿qué le pasó, Jorge? No, que esta mañana oré y que Dios me guardara y mire, se me perdió una zapatilla. Y eso vale mucha plata, yo no tengo plata y tal. Y yo empecé a… Y ella me dijo: no, vamos a orar. Y hay una vez, vamos a orar. Dios puede hacer un milagro que esa zapatilla aparezca. Y si no aparece, no es culpa de Dios, fue culpa suya. Porque usted tenía que haber tenido más precaución. Si la recomendaron tanto, tenía que haber tenido, usted no tenía. Bueno, entonces salió mal eso. Pero esta mujer, me quedó claro eso: Dios no tiene la culpa es de nosotros mismos. La gente hoy en día, por cualquier cosa que no le salga bien, ya no vuelva al culto, ya no le sirva más. Pastor, recíbame esto, ya todo, no. ¿Cómo así? ¿Otro problema? ¿Solucionó este y otra vez el problema y otra vez? No. Y más si Dios tiene propósitos con usted, más si Dios está procesando su corazón, su carácter para algo que Dios quiere hacer con usted, más lo va a poner a sufrir, más va a tener que llorar, muchas veces va a tener que fracasar. Y eso no es pecado, eso hace parte de la vida cristiana. Dice aquí, versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó el mismo, hablando del mismo Señor, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo, después de que resucitó en cuerpo glorioso, duró en la tierra 40 días. 40 días. Ya no era de carne y hueso, no. Su cuerpo era glorioso. Él ya podía atravesarlos. En una ocasión los discípulos estaban encerrados con las puertas con llave y el Señor apareció ahí, porque ya ese cuerpo era glorioso, no tiene barreras. 40 días. Pero ¿qué hacía en los 40 días, hermano? Predicando, organizando, administrando todo eso. ¿Cómo? Y porque él se iba a dejar su iglesia.
Entonces Él duró 40 días. Por eso es que dice la palabra que a los 50 días, 10 días se fue el Señor. Perdón, 40 días duró acá, luego se fue. Y a los 10 días vino el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que yo quiero enseñar después. ¿Qué pasó en esos 10 días con la iglesia? ¿Qué pasa en nosotros en los 10 días? El Señor se fue, dejó aquí. El Espíritu Santo no ha llegado. Estaba, pero no se ha manifestado. Hasta después de 10 días, dice que llenó con poder a sus discípulos. ¿Sabe cómo les tocó? No tenían al Señor presente físicamente. No tenían el Espíritu Santo todavía. ¿Cómo vivieron esos 10 días? ¿Qué hicieron en esos 10 días? Qué interesante eso. Iglesia del Señor, no se le olvide esta palabra. Jesús enseñó lo que practicó, lo que él mismo vivió como humano. Dice Hebreos que él fue tentado en todo, pero que no se dejó vencer por ningún pecado. Jesús de Nazaret, dice la palabra del Señor, que trabajó hasta el último día que él vivió en su carne, lo natural. Número 3, que estaba conectado con el Espíritu Santo, que los mandamientos que él dio, por el Espíritu Santo los dio. Amén. Y se los enseñó a los apóstoles para que los apóstoles nos los transmitieran a nosotros. Por eso está escrito el Nuevo Testamento. Ese es el Evangelio. Y luego, hermano, aprenderemos qué hace el Espíritu Santo con nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo con la iglesia? ¿Tenemos realmente el Espíritu Santo? ¿La iglesia es espiritual de verdad o no? Entonces, les invito para que no se pierdan los cultos y seguimos estudiando la palabra. Pónganse de pie. Levante sus manitas y dígale: Señor, gracias porque me permite escuchar la verdad de tu palabra. Dígale: yo quiero ser como Cristo, enseñar, pero también practicar lo que yo enseño. Quiero ser como Cristo, ser fiel hasta el último instante, dando fruto, hablando de Cristo. Ayúdame, Señor, a no cansarme. Ayúdame, Padre, a estar atento, a aprender los mandamientos del Señor que dio por el Espíritu Santo. Es lo que yo debo saber para poder llegar al cielo. Dios, yo quiero que mi alma sea salva. Quiero que mi alma esté un día gozando contigo en las alturas, en el paraíso celestial. Ayúdame a ser fiel en esta tierra. Ayúdame para que el Espíritu Santo de Dios cada día me enseñe, cada día me convenza, cada día me use con su poder, con sus dones, con el fruto, Señor, que tú haces nacer en mí. Dios, gracias porque me ha permitido enseñar esta palabra. Todo espíritu de duda, todo espíritu inmundo, en el nombre de Cristo, que quiera hacer que se le olvide esta palabra en los corazones, no lo permita, Dios. Enséñanos a enseñar, enséñanos a obedecer, enséñanos a tener una vida, Padre, como cuando Pedro le dijo al Señor: este nos habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ayúdanos, Señor, a enseñar la verdad. Ayúdanos, Padre, a enseñar y a obedecer. Ayúdanos a estar muy atentos a las enseñanzas que tú le diste a tus apóstoles, lo que los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento. ¿Cómo debo ser yo como un cristiano para vida eterna? En el nombre de Jesús de Nazaret, te amo, Señor. Te amo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, gracias por Jesucristo. Dele gracias al Padre por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Dele gracias a Jesucristo por haber dado su Santo Espíritu a nosotros, para que hoy pudiéramos entender y comprender el significado de tu sacrificio. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de aprender.
Gracias, Dios eterno. La gloria y la honra te pertenece a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que esta palabra la podamos repasar. El Espíritu Santo la recuerde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Un toque celestial.